Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana. Abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Doy lectura, hermanos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Te pido que tú vengas a tomar control de todo, que tú vengas a ministrar, que tú vengas a hablarnos, Señor. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es el apóstol Pablo quien está hablando aquí en este pasaje y está diciendo cómo llega él al final de su vida en esta tierra. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Impresionante las palabras del apóstol Pablo. Le está diciendo a Timoteo, a su hijo en la fe, he llegado al final de mi vida, estoy a punto de ser martirizado, de ser muerto, y te puedo decir que he peleado la buena batalla. En otras palabras, no fue fácil recorrer este camino, pero he vencido. Peleé la buena batalla. No era una batalla sencilla, sino era una buena batalla. No era una batalla fácil, sino una buena batalla, porque se enfrentó a grandes enemigos demoníacos, huestes espirituales de maldad, a grandes luchas, grandes problemas, grandes aflicciones, angustias, tribulaciones, persecuciones, padecimientos, necesidades, pero nada lo venció, nada lo hizo retroceder. Por eso dice, fue una buena batalla la que he peleado, pero guardé la fe y he acabado la carrera. ¿Quién no quisiera llegar al final de sus días diciendo estas mismas palabras del apóstol Pablo? ¿Quién no quisiera llegar al final de sus días, así como el apóstol Pablo, victorioso? Decir lo mismo que él, he vencido. Me enfrenté a grandes batallas, luchas, adversidades, tempestades, angustias, aflicciones, tristezas, lágrimas, ataques, persecuciones, pero he vencido. Estoy bien. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo es que Pablo llega así al final de sus días? Fácil no la tuvo, sin embargo venció. ¿Cómo le hizo? Y de eso quiero hablarte esta mañana, de qué debemos hacer para vivir vidas victoriosas. ¿Qué debemos hacer para vencer todos los días? Para pelear la buena batalla de la fe y vencer. La vida cristiana no es sencilla. De hecho, Cristo dijo que solo los valientes van a entrar al cielo, van a vencer. Él dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se necesita valor, gallardía, disposición, consagración, entrega para poder vencer. Vivimos tiempos muy difíciles, de mucha maldad, de mucho pecado, de mucha violencia, de mucha injusticia. El pecado está a la puerta. Todos los días el pecado se te sirve en bandeja de plata. Grandes tinieblas cubren esta tierra. Hay un imperio de maldad que reina, que gobierna. Y el cristiano no la tiene fácil. ¿Qué actitud debemos tener para vencer, para pelear la buena batalla de la fe y vencer? Número 1, una actitud de agradecimiento. El apóstol Pablo, que peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe, venció, terminó victorioso la carrera en esta tierra. Prácticamente nos dice cómo le hizo.
¿Qué tuvo que hacer él para llegar victorioso al final de sus días? Ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, 1 Tesalonicenses 5:18, primera carta Tesalonicenses 5:18, 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, después de todo lo que había vivido, tenía muy claro del poder de la gratitud. Cuánta bendición viene sobre una persona que es agradecida, que sabe darle gracias a Dios en todo. Él lo vivió, él lo practicó. El apóstol Pablo hizo del agradecimiento su forma de vida, su estilo de vida. Y por eso es que le dice a la iglesia, nos dice a nosotros: dad gracias en todo, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Cuando estamos confundidos, perplejos y no entendemos por qué pasan las cosas, por qué vienen las cosas, por qué suceden las cosas, por qué se dan las cosas. Cuando estamos confundidos, cuando estamos temerosos, cuando estamos en incertidumbre, cuando estamos con miedo, cuando estamos con inseguridades, cuando no sabemos lo que va a pasar, debemos darle gracias a Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Todo. Darle gracias a Dios. Dice, dad gracias en todo, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Debemos tener un corazón agradecido. En cuántas circunstancias tan difíciles pasó el apóstol Pablo, pero él vio y entendió, experimentó que darle gracias a Dios en todo lo fortalecía, lo animaba, lo avivaba, lo revitalizaba, lo renovaba. Ahí en Efesios 5:20, Efesios capítulo 5, verso 20, Efesios 5:20, carta a los Efesios capítulo 5, versículo 20, dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Tesalonicenses dice que debemos dar gracias en todo. Y aquí dice que debemos dar gracias por todo. Por todo. Es decir, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice que nada debe producir quejas, reclamos, desacuerdos para con Dios. Que lejos de reclamarle, que lejos de quejarnos, que lejos de protestar y decirle, ¿por qué permites esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Dice, debemos siempre darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo, por la salud y por la enfermedad, por lo que tienes y por lo que no tienes, por lo que te ha dado y por lo que no te ha dado, por lo que te ha concedido y por lo que no te ha concedido, por las oraciones contestadas y por las oraciones no contestadas, por todo. Oh, cuánto tenemos que ejercitarnos en el agradecimiento, en ser agradecidos para con Dios. Oh, hermanos y hermanas, amigos y amigas, qué fácil es darle gracias a Dios por las bendiciones. Qué fácil es darle gracias a Dios cuando obra a nuestro favor. Qué fácil es darle gracias a Dios cuando nos da lo que le pedimos, cuando suple nuestras necesidades, cuando sana nuestra enfermedad. Qué fácil es darle gracias a Dios cuando nos concede los deseos de nuestro corazón. Qué fácil es darle gracias a Dios cuando nos complace nuestra voluntad. Pero qué difícil es darle gracias a Dios cuando las cosas no suceden como queríamos, cuando las cosas no pasan como queríamos, cuando no nos concede el deseo de nuestro corazón, cuando no contesta nuestras oraciones como nosotros se lo habíamos pedido. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando vienen luchas, pruebas, ataques, injusticias, tempestades, adversidades, dolores, lágrimas. No debe ser así.
Debemos ejercitarnos en ser agradecidos, hermanos, en ser agradecidos. Por eso el apóstol Pablo pudo decir al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quieres terminar en victoria tu vida en esta tierra? ¿Quieres llegar al final de tus días en una vida gloriosa, victoriosa, triunfante? Aprende a ser agradecido. Dale gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, por lo que te da y por lo que no te da, por lo que tienes y por lo que no tienes, por lo que te ha concedido y por lo que no te ha concedido. Y así, lejos de amargarte, vas a estar fortalecido, animado, avivado, revitalizado. Vas a estar bien. Hermano, hermana, si en los momentos de abatimiento, de angustia, de aflicción, de dolor, tú empiezas a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho contigo, por su amor por ti, su cuidado, su ternura, su interés por tu vida, el ambiente en tu alma, en tu corazón va a empezar a cambiar. Te vas a empezar a sentir fortalecido, te vas a empezar a sentir animado. Dale gracias a Dios. Fíjate lo que dijo Job, ahí en Job 2:10, Job capítulo 2, verso 10. Libro de Job, capítulo 2, verso 10. Libro de Job, capítulo 2, versículo 10, dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué palabras de Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otras palabras, solo estaremos contentos, felices y agradecidos con Dios cuando nos concede los deseos de nuestro corazón, cuando nos bendice, pero cuando no contesta nuestras oraciones, y cuando las cosas no salen como se lo pedimos, y cuando no nos concede los deseos de nuestro corazón, nos vamos a amargar contra Dios, nos vamos a quejar contra Dios, le vamos a reclamar y vamos a protestar, o nos vamos a humillar, remitiéndonos a su perfecta sabiduría, a su eterno amor por nosotros, y que en todo busca nuestro bien, en todo desea nuestro bien, en todo vela por nuestro bien, aunque muchas veces no entendamos por qué pasan ciertas situaciones. ¿Cuánto necesitamos ejercitarnos en el agradecimiento? ¿Cuánto necesitamos ejercitarnos en ser agradecidos? ¿Cuánto necesitamos ejercitarnos en tener una actitud de agradecimiento en todo y por todo? El apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:12 nos deja ver esa actitud de agradecimiento. Filipenses 4:12 y 13. Filipenses 4:12 y 13. Filipenses 4:12 y 13. Filipenses 4:12 y 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre estaba agradecido. Cuando las bendiciones de Dios rebosaban sobre su vida, cuando Dios le concedía los deseos de su corazón, pero cuando sufría, padecía, estaba agradecido el apóstol Pablo. ¿Cuántas persecuciones vinieron sobre su vida? ¿Cuántos azotes? ¿Cuántas tribulaciones? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas lágrimas? Lo llevaron a entender, lo llevaron a comprender que darle gracias a Dios en todo y por todo producía en él fortaleza, visión, ganas de seguir luchando, ganas de seguir sirviendo a Dios. Lo mantenían animado en los propósitos de Dios. ¿Cuánta gente se amarga contra Dios? Dios es sabio, Dios te ama. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no comprendemos, pero siempre debemos remitirnos a su buena voluntad y decirle: Señor, esto no lo entiendo. No sé por qué están pasando estas cosas. No sé por qué vino esta situación, pero tú eres sabio, pero tú eres bueno, pero tú no te equivocas. Tú eres perfecto, tú me amas, te importo, te intereso y tú me vas a ayudar en esta situación. Amén, hermanos. La segunda actitud que debemos tener para vencer
todos los días hasta el final de nuestra vida. La vemos en Juan 4:34. Evangelio de Juan 4:34. Evangelio de Juan 4:34. Evangelio de Juan 4:34. Evangelio de Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es Jesús hablando aquí. Y es tremendo lo que dice. Mi comida es que haga la voluntad de Dios. ¿Qué efectos tiene la comida? La comida te fortalece, te reaviva, te nutre. Y él dijo que el hacer la voluntad de Dios producía en él fortaleza, ánimo, vida, lo vivificaba, lo animaba, la voluntad de Dios. Jesús una y otra vez habló sobre la importancia de hacer la voluntad de Dios. Una y otra vez dijo, no vine a hacer mi voluntad, no descendí a hacer mi voluntad, no descendí para hacer mi voluntad, estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Y eso le daba fortaleza, ánimo, lo revitalizaba, lo vivificaba. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, hermanas, anhela hacer la voluntad de Dios. Desea vivir en la voluntad de Dios. Esfuérzate por hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios como venga. Acepta la voluntad de Dios, aunque a tu carne no le guste. Hermanos, hermanas, muchas veces la voluntad de Dios duele. Duele la voluntad de Dios. Otras veces la voluntad de Dios afecta tus intereses, afecta tu carne, afecta tu egoísmo. Pero aunque te duela la voluntad de Dios, aunque te afecte la voluntad de Dios, deséala. Desea la voluntad de Dios, procura la voluntad de Dios, ama la voluntad de Dios, vive en la voluntad de Dios, esfuérzate por hacer la voluntad de Dios, porque eso te va a revitalizar, te va a fortalecer. Eso es tu comida, esa es la comida del alma, eso te va a mantener avivado, fortalecido, animado. ¿Cuántas personas rechazan la voluntad de Dios? Porque se dieron cuenta que la voluntad de Dios les afectaba. Y abortaron su intención de hacer la voluntad de Dios, porque se dieron cuenta que les estaba afectando en sus intereses, en sus planes, en sus propósitos. Hermanos, hermanas, somete tu carne a la voluntad de Dios. Somete tus deseos a la voluntad de Dios. Somete todo tu ser a la voluntad de Dios. Somete tus planes, tus sueños, tus propósitos, tus objetivos. Todos somételos a la voluntad de Dios y vas a estar bien espiritualmente hablando, vas a estar animado, avivado, fortalecido, con nuevos bríos en tu ser. Tú puedes desechar la voluntad de Dios, como tantos personajes en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, que rechazaron la voluntad de Dios porque no les gustó, porque les afectó, porque no era lo que ellos pensaban, porque no era lo que ellos querían. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque solo la voluntad de Dios es perfecta. Solo la voluntad de Dios es para tu bien, no para tu mal, es para tu bien. No te quejes de su voluntad. No rechaces su voluntad, no cuestiones su voluntad. Te repito, muchas veces la voluntad de Dios duele, muchas veces la voluntad de Dios afecta, muchas veces la voluntad de Dios va contra tus planes, contra tus sueños, contra tus objetivos, contra tus propósitos, contra tus metas. Muchas veces la voluntad de Dios no te va a gustar, no te va a gustar y vas a estar tentado a rechazarla, vas a estar tentado a abortarla. Pero acuérdate que Cristo dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Si te sometes a su voluntad, si sometes todo a su voluntad, vas a estar bien y vas a vencer
Ejercítate, hermano, hermana, en sujetarte a la voluntad de Dios, en buscar la voluntad de Dios en tu vida, en preguntarle a Dios cuál es tu voluntad. Somete todo tu ser a su voluntad y ahí está la bendición. Ahí vas a estar bien. Ahí Dios va a estar agradado contigo. Te va a bendecir, te va a ayudar, te va a contestar en todo. No tomes decisiones bajo tus sentimientos, bajo tus emociones, mucho menos en tu carne. No hagas nada en tu carne, sino siempre apóyate en Él. Su voluntad, ¿cómo la puedes conocer? ¿Cómo puedes saber lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad? En su palabra está revelada su voluntad. De Génesis a Apocalipsis ha revelado Dios su voluntad. Ahí te muestra lo que Él quiere. Ahí te dice lo que Él quiere. Y cuando tú oras pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en tu vida, cuando tú le dices a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad, aunque no me guste, pero no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Aunque me duela, aunque me afecte, Señor, pero yo quiero hacer tu voluntad. No te imaginas cuánta bendición va a venir sobre tu vida. Dios va a estar agradado. Dios se complace en quienes no se quieren agradar a sí mismos, sino agradar a Dios. La siguiente actitud que debemos tener para vencer todos los días, para pelear la buena batalla, para terminar bien la carrera. Ahí mismo en Juan 4:34, Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Este texto está en el contexto de Jesús evangelizando a la mujer samaritana. Jesús evangelizando a la mujer samaritana. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La carga por las almas, su preocupación por perdonar y salvar, era como una comida para él. Se convertía en un alimento para él que lo revitalizaba, lo animaba, lo fortalecía. Desde que Jesús empieza su ministerio, nunca dejó de buscar la salvación de las almas, perdonar los pecados. De día y de noche trabajó para ese propósito. Oró incansablemente, predicó incansablemente, habló a multitudes y personalmente también, de una manera individual para salvar a las almas, para perdonar los pecados. Su obra de evangelismo fue impresionante y dijo, esa es mi comida, esa es mi comida. ¿Quieres estar bien? No seas indiferente entonces a la salvación de las almas. No vivas ensimismado solamente pensando en ti. Preocúpate por los perdidos. Preocúpate por las almas perdidas. Toma la carga por el reino. Toma la carga por la obra de Dios. Preocúpate por la obra de Dios. Ya no vivas ensimismado solamente pensando en ti y nada más en ti. Levanta tu mirada hacia la obra de Dios. Cárgate por la obra de Dios. Preocúpate sobre cómo predicarle a las almas, cómo se va a llevar el evangelio a tal o cual lugar. Que esa sea tu preocupación. Que esa sea tu preocupación. Que tu oración sea, Señor, hazme un instrumento, que pueda ser útil yo en tu reino, que pueda yo tomar la carga por tu obra, por tus propósitos, por tus planes. Cuando tú dejas de vivir para ti, te preocupas por las almas y te preocupas por los perdidos, te preocupas por las almas, te preocupas por los intereses de Dios, te preocupas por el reino de Dios, te preocupas por el extendimiento de la obra de Dios. Viene fortaleza a tu vida, viene ánimo, viene poder, viene gracia, viene unción, viene bendición de Dios sobre tu vida, porque estás tomando la carga del Espíritu. Porque estás viviendo para los intereses de Dios, para los propósitos del Espíritu. Pablo por eso dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque llega victorioso al final de sus días, porque nunca dejó de predicar, porque no vivió egoístamente, no vivió una vida ensimismada, vivió para los intereses del Espíritu. Para los propósitos del Espíritu. Vivió preocupado por el extendimiento del reino de Dios. Hermano, preocúpate por las almas. Preocúpate por la obra de Dios. Toma la carga por la obra.
No vivas ensimismado. Oh, si tú ignoras la obra de Dios, los propósitos del Espíritu, si tú haces a un lado la carga por la obra, por el reino, tú te vas a apagar, te vas a enfriar, porque el evangelismo se convierte en alimento para tu alma y te mantiene avivado, prendido, encendido con el fuego del Espíritu, te mantiene fortalecido en Dios. Preocúpate por los perdidos, preocúpate por los perdidos. Toma la carga, involúcrate, comprométete con el reino y Dios te va a bendecir. Espiritualmente hablando vas a estar muy bien. Todo aquel que ha nacido de nuevo, se le ve la carga por la obra. Aquel que dice que ha nacido de nuevo, pero no tiene carga por los intereses del Espíritu, por el reino de Dios, por el extendimiento de la obra. No se le ve la carga por los perdidos. No se compromete con la iglesia, con la obra, con el reino de Dios. Pues es muy cuestionable la salvación que dice tener. Muy cuestionable, porque todo aquel que se salva toma la carga del Espíritu y vive para los intereses del reino. ¿Qué más debemos hacer para vivir vidas victoriosas, no vivir vidas derrotadas y llegar al final de nuestros días en victoria? Ahí en 1 Corintios 11, 23 al 26. 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 1 Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al final del verso 24 y al final del verso 25 dice: en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es la cuarta actitud que debemos tener? Tener memoria de Cristo, o sea, pensar en Cristo. Tenemos que pensar en Cristo. Cristo quiere que pensemos en Él. Cristo nos manda que pensemos en Él. ¿Cuál es el propósito de la Cena del Señor? Pensar en Cristo, tener memoria de Cristo. Segunda a los Corintios 5, 14 y 15. 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 Segunda a los Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que debemos pensar en esto. ¿En cuál? En el amor. ¿En qué debemos pensar? En el amor de Cristo, su entrega, su sacrificio. ¿Por qué Cristo nos manda que pensemos en Él? El propósito de la Cena del Señor es que pensemos en Él. ¿Por qué Cristo quiere que pensemos en Él? Porque cuando tú dejas de pensar en Cristo, cuando tú dejas de ver a Cristo, fácilmente te vas a deprimir, te vas a desanimar ante los ataques, ante las luchas, ante las injusticias, ante los problemas, ante las necesidades. Te vas a amargar, te vas a victimizar, vas a decir: pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie me comprende, yo sufro mucho. Te vas a debilitar, te vas a enfriar, te vas a entibiar, te vas a hundir y te vas a perder cuando dejas de pensar en Cristo. En cambio, hermanos y hermanas, cuando piensas en Cristo, en todo lo que hizo por ti, todo lo que sufrió por ti, cómo padeció impresionantemente por ti, cómo fue a la cruz por ti, cómo lo mataron por ti, cómo fue traicionado, cómo lo abandonaron, cómo lo crucificaron por ti. Cuando tú piensas en su vida, en su obra, en su pasión, muerte y resurrección, entonces ves tus problemas como juego de niños.
Tus problemas entonces no te van a desanimar, no te van a debilitar, no te van a entibiar, no te van a apagar, porque el recordar a Cristo se convierte en un alimento real para tu alma, que te levanta, que te nutre, que te fortalece, que te aviva, que te enciende y que te lleva a hacer lo mismo por Él. Oh, hermanos, vivimos tiempos tan difíciles, de tanta maldad, de tanto dolor, de tanta injusticia, de tantos problemas de todo tipo, que mucha gente se está amargando. Muchos se suicidan porque ya no pudieron con sus problemas. Sus problemas eran tan grandes que los hundieron en una depresión y en un desánimo, que terminaron hasta suicidándose. Otros terminan desanimados y amargados, llenos de odio, de rencor, desánimo y de incredulidad. Vivimos tiempos muy difíciles, de tal manera que pensar en Cristo es un asunto de vida o muerte, no es cualquier cosa. Necesitas pensar en Cristo, tener memoria de Cristo, pensar en lo que hizo por ti, cuánto te amó, cómo se dio por ti, todo lo que sufrió por ti, cómo lo traicionaron, cómo lo abandonaron, cómo lo azotaron, lo escupieron, se burlaron de él, lo torturaron y lo mataron de la manera más cruenta que te puedas imaginar. Y pensar en esa obra de Cristo, en ese sacrificio, en ese amor, te va a dar ánimo, te va a dar fortaleza. Entonces, como te dije, tus problemas los vas a ver como un juego de niños, porque el pensar en Cristo se convierte en tu motor de vida, tu fuente de fortaleza, tu fuente de ánimo. Piensa en Cristo, hermano, hermana. Piensa en Cristo. ¿Tienes problemas? ¿Tienes luchas? ¿Estás siendo atacado? ¿Estás atravesando por una situación muy difícil, muy complicada? ¿Estás confundido? ¿Estás confundida? ¿Te sientes desanimado? ¿Le estás reclamando cosas a Dios? ¿Estás protestando? ¿Estás en una incertidumbre? ¿Estás como en una zozobra? Piensa en Cristo. Piensa en Cristo. Piensa en Cristo, su amor, su misericordia, su fidelidad, su compasión, su muerte, su resurrección, todo lo que hizo por ti, y vas a cobrar ánimo, vas a estar bien. Pero piensa en Cristo, mira a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este mundo está diseñado para hacer pedazos tu fe. Este mundo está diseñado por el diablo para hacer pedazos tu ánimo. Este mundo está diseñado para confundirte, para desanimarte. Este mundo está diseñado para que te amargues contra Dios, para que te quejes de Él, para que le reclames cosas. Mira a Cristo, piensa en Cristo. Pensar en Él te da mucho ánimo, pensar en su amor, en su fidelidad, su grande amor con que te amó, que pagó el precio de tu rescate, el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma. Eso te da ánimo, fortaleza, visión, poder, te nutre, te levanta, te anima, te aviva. Piensa en Cristo, hermano, hermana, piensa en Cristo. Vivimos tiempos muy difíciles, de una operación demoníaca sin precedentes. Es terrible lo que está pasando en la actualidad, tanta maldad, tanto dolor, tantas injusticias, tanto abuso. Mira a Cristo, piensa en Cristo y no te vas a amargar, no te vas a resentir. Al contrario, pensar en Él te va a dar poder, gracia, celo, visión, osadía. Amén, hermanos. La quinta actitud que debes tener para vencer es: ten una actitud positiva ante los problemas y retos de la vida. Números 14:9. Números 14:9. Números 14:9. Números 14:9. Libro de Números 14:9 dice así: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Aquí está hablando cuando Moisés envió a los 12 espías para que reconocieran la tierra. 10 de ellos regresaron desanimados, confundidos, regresaron mal espiritualmente hablando. ¿Por qué?
Pues porque al ir a ver la tierra que iban a conquistar, la tierra de Canaán, pues se dieron cuenta que no le iban a tener fácil, que tenían un gran problema por delante, un gran reto, difícil de superar, difícil de vencer, tierra de gigantes, ciudades amuralladas, ejércitos poderosos. Se vieron a sí mismos y dijeron, no vamos a poder. Aquellos tienen el mejor armamento, aquellos son ejércitos experimentados, además son raza de gigantes, y por si fuera poco eso, sus ciudades están amuralladas. No vamos a poder. Pero la actitud de Josué y Caleb fue diferente. Dijeron, no les tengamos miedo, subamos, los vamos a vencer, los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengas ante los problemas y retos de la vida. Que confíes en Dios, que no te mires a ti, a tu flaqueza, a tus debilidades. No te veas a ti, no te veas quién eres tú. Mira al que te ayuda, que es Dios. Pon tu mirada en el Dios que te ayuda, en el omnipotente Dios. Y no importa que el problema sea tan grande, tan fuerte. No importa que lo que tienes delante sea imposible de resolver. Eso no importa. No importa que todos te digan que no hay nada que hacer, que ya no hay solución, que no hay respuesta, que no hay remedio. No importa. Mira al Dios que está de tu lado. Es el único y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Es el omnipotente Dios, el eterno Dios, para el cual no hay nada imposible. Y por eso debes tener una actitud positiva ante los problemas y retos de la vida. Hermanos, hermanas, los problemas son la oportunidad para que Dios se manifieste y se glorifique. Los problemas son la oportunidad para que tú conozcas más a Dios. Los problemas y retos de la vida son la oportunidad para que tu fe crezca y se fortalezca. Hermanos y hermanas, los problemas son el alimento de la fe. En cada problema debemos recordar que Dios ya te ha ayudado en otras ocasiones. ¿Por qué no te habría de ayudar hoy? ¿Por qué te negaría su favor? Ya en otras ocasiones has visto su poder, su gloria, su intervención, sus maravillas. Él no cambia. Los problemas son alimento para el alma. Hermanos y hermanas, gracias a Dios por los problemas, porque es donde conocemos más a Dios, su poder, su fidelidad, su gloria, sus maravillas. No debe ser como los 10 espías que se llenaron de miedo, de cobardía, de queja, de amargura, de desánimo, porque pensaron que no iban a poder pelear esas batallas, que iban a ser derrotados. No pienses como ellos, piensa como Josué y Caleb. Dios está con nosotros, Dios está conmigo y Él me va a ayudar. Me va a ayudar en este problema. Él está conmigo, no me va a dejar solo. Volveré a ver su gloria en este problema, en esta situación, como ya la he visto en otras ocasiones. Hermanos, hermanas, ¿qué actitud tienes ante los problemas y retos de la vida? ¿Te enfrentas a ellos o huyes de ellos? ¿Qué actitud tomas ante los problemas y las dificultades de la vida? ¿Te deprimen? ¿Te acobardan? ¿Te desaniman? ¿O te enfrentas a ellos como David a Goliat? No tengas temor. No permitas que te invada la incertidumbre, la zozobra, el miedo, la confusión. No, alaba a Dios ante los problemas, ante los retos que tienes por delante. Glorifica a Dios, porque verás la gloria de Dios, porque Dios se manifestará a tu vida, porque Dios está contigo. No te quejes de los problemas, no te quejes de los retos que tienes por delante, porque son la oportunidad para que Dios se glorifique. Son la oportunidad para que Dios se manifieste a tu vida. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cristo dijo, van a venir problemas, dificultades, adversidades, tempestades. Sí, te vas a enfrentar a ellos, pero confía en mí. Mírame a mí. Pon tu mirada en mí, te dice Cristo. Mira a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es bueno, Él es fiel, nada imposible para Él. Él abre puertas y nadie las puede cerrar, y Él cierra puertas y nadie las puede abrir. Él abre caminos, Él abre puertas, abrió el mar rojo,
para que su pueblo pasara en seco. Envió maná desde los cielos para alimentar a todo su pueblo. Él hizo que la ropa de su pueblo no se envejeciera ni sus zapatos se desgastaran. Él es el Dios de gloria, Dios de maravillas, Dios de poder, Dios de milagros. Él es el hacedor de maravillas. ¿Por qué te acobardas ante los problemas? ¿Por qué te quejas de los problemas y de los retos de la vida? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te desanimas si tienes un Dios que está en los cielos y que es todopoderoso, que nada es imposible para Él? ¿Estás atravesando por una situación difícil? ¿Estás en medio de una tempestad? ¿Se están complicando las cosas? Mira a Dios, pon tu confianza en Él, pon tu mirada en Él, míralo a Él. Y lejos de que los problemas y los retos de la vida te amarguen, te desanimen, te destruyan, te hagan pedazos, tú vas a vencer, los vas a comer como pan. Te vas a dar cuenta que esas tribulaciones, esas tempestades, esos problemas, esos retos se convirtieron en alimento para tu alma, en alimento para tu fe, que saliste más fortalecido, más animado, más avivado. Confía en Dios, nada es imposible para Él. Míralo a Él, Él es el Rey de gloria. Míralo a Él, Él es el Dios de todo poder. Espera en Él, háblale a Él, confiésale tu situación. Presenta tu caso ante el trono de justicia, ante el tribunal de Cristo. Preséntale tu problema. Dile cuál es tu situación. Y Él es fiel, Él es bueno, Él va a intervenir, va a meter su mano, Él te va a favorecer, te va a ayudar. Porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque a Él le interesa hacer milagros, maravillas, mostrar su poder en esta tierra llena de tinieblas, de engaño, de incredulidad. Él quiere manifestar su poder. Así es que dile, Dios, gracias por este problema, gracias por esta situación. Tú te vas a glorificar. Interven tú desde los cielos. Mete tu mano, glorifícate, exáltate, date a conocer, Señor. Porque tú eres el Rey eterno, el Dios todopoderoso, el omnipotente Dios, creador de los cielos y de la tierra. Nada hay imposible para ti, nada hay difícil para ti. Y espera con confianza en Él. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Dios te ama, le importas, le interesas. Y si tú tienes esta actitud positiva ante los problemas y retos de la vida, ante los problemas y dificultades de la vida, tú vas a estar bien. Nada te va a hacer retroceder, nada te va a destruir, nada te va a tumbar, nada te va a desanimar. 5 cosas necesitas para vivir una vida victoriosa y llegar victorioso al final. Ser agradecido, darle gracias a Dios en todo y por todo. Sométete a su voluntad, busca cada día hacer su voluntad, que te importe su voluntad, aunque te duela, aunque te afecte, aunque no te guste. Sométete a su voluntad, somete tus sueños, tus deseos, tus metas, tus propósitos, tus objetivos. Todo somételo a su voluntad, porque su voluntad es perfecta y es para tu bien. Cárgate por la obra. Número 3, cárgate por la obra. Cárgate por el reino, por las almas. Haz de los intereses de Dios tus intereses. Preocúpate por la obra de Dios. Involúcrate en la obra de Dios. Comprométete con la obra de Dios. Y vas a estar bien. Y vas a vivir una vida victoriosa. 4ª actitud, piensa en Cristo. Piensa en su amor, su sacrificio. Piensa en cuánto te amó, en todo lo que hizo por ti. Y vas a estar bien. Las injusticias y los dolores de esta vida, los abusos, no van a hacer mella sobre ti. Pero piensa en Cristo, piensa en Él. No dejes de pensar en Él todos los días. Y máximo y con mayor razón cuando te enfrentas a injusticias, ataques, luchas, problemas, adversidades, tempestades. Piensa en Cristo. Y por último, ten una actitud positiva ante los problemas y retos, porque son la oportunidad para que Dios manifieste su poder y su gloria. Él está dispuesto a manifestar su poder, a favorecerte, a ayudarte. Ten una actitud positiva y no te vas a amargar ni tampoco te vas a desanimar,
porque sabrás que Él está ahí para ayudarte, que Él está contigo. Él se va a glorificar en ese problema, en esa situación. Él se va a glorificar y tú lo vas a bendecir porque habrá manifestado su poder a tu favor. Te va a llenar de su gracia, de su unción, de su sabiduría. Te va a abrir puertas, te va a abrir camino, te va a dar nuevas oportunidades. Te va a abrir puertas de trabajo. Te va a ayudar en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Él va a estar ahí siempre. Él va a cambiar las cosas. Se va a glorificar en tu matrimonio. Se va a glorificar en tu casa, con tus hijos. Clama a Él y las cosas van a ser diferentes. Y vas a estar animado, avivado, fortalecido. Cerremos nuestros ojos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias, Señor. Yo pongo todo en tus manos. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Graba este mensaje en cada corazón, Padre. Yo pongo a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que escuche este mensaje en tus manos. Que tú puedas hablar a sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará, después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de Él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará
aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. En aquella santa Sión, en aquella santa Sión. Dios en su palabra nos revela lo que debemos hacer y cómo debemos vivir para llegar al final de nuestra carrera en esta tierra, en victoria, en poder. Hoy tú ya sabes lo que tienes que hacer para que cuando termines tu carrera en esta tierra, estés bien, que termines tu carrera en victoria, en poder. No hay pretextos, no hay excusas. Todo ha puesto Dios a tu alcance, su favor, su gracia. Ciertamente Él sabe que no es fácil, pero también Él sabe que no es en tus fuerzas, es en el poder de Dios que vas a vencer. Es en el poder de Dios que vas a llegar bien. Es en el poder de Dios que vas a acabar tu carrera en victoria, en poder. Gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos hablado en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.